Durante siglos, los jeroglíficos del Antiguo Egipto han sido considerados una de las formas de escritura más fascinantes y enigmáticas de la historia humana. Desde que Gianfranco Champollion logró descifrar gran parte de este sistema en el siglo XIX gracias a la famosa piedra de Rosetta, hemos creído que entendemos cómo los antiguos egipcios registraban su mundo, sus dioses, sus rituales y su historia. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que una gran parte de los jeroglíficos descubiertos hasta hoy sigue siendo un misterio. Fragmentos incompletos, símbolos raros, combinaciones que no encajan con las reglas conocidas, textos dañados por el tiempo o escritos en contextos que desafían toda interpretación tradicional. Durante décadas, los egiptólogos han intentado descifrar estos fragmentos utilizando métodos lingüísticos, comparaciones históricas y análisis contextuales. Y aunque han logrado avances importantes, siempre ha existido una barrera. Un límite invisible que parece separar lo que podemos entender de lo que permanece completamente fuera de nuestro alcance. Pero en los últimos años, algo cambió. Un nuevo tipo de herramienta comenzó a aplicarse a estos problemas antiguos. No se trataba de un nuevo idioma, ni de un nuevo descubrimiento arqueológico, sino de una forma completamente distinta de analizar la información. La inteligencia artificial. Sistemas capaces de procesar millones de datos, de encontrar patrones invisibles para el ojo humano, de reconstruir estructuras lingüísticas a partir de fragmentos aparentemente caóticos. Y fue precisamente esta tecnología la que, según algunos investigadores, logró algo que durante siglos había sido imposible: descifrar jeroglíficos que ningún humano había podido interpretar. Todo comenzó con proyectos académicos que buscaban digitalizar textos antiguos. Universidades y centros de investigación comenzaron a crear bases de datos masivas de inscripciones jeroglíficas, recopilando imágenes, transcripciones y traducciones existentes. El objetivo inicial era preservar el conocimiento y facilitar el acceso a investigadores de todo el mundo. Pero pronto, algunos equipos comenzaron a ir más allá. En lugar de utilizar estas bases de datos solo como archivos, decidieron entrenar modelos de inteligencia artificial para analizarlas. La idea era simple en teoría, pero extremadamente compleja en la práctica. Enseñar a una máquina a reconocer patrones lingüísticos en un sistema de escritura que no es alfabético, que combina elementos fonéticos, ideográficos y simbólicos, y que además varía según el periodo histórico, el contexto y la intención del escriba. Sin embargo, los primeros resultados fueron sorprendentes. Los modelos comenzaron a identificar relaciones entre símbolos que no habían sido documentadas previamente. Detectaron estructuras repetitivas en textos fragmentados. Propusieron posibles significados para combinaciones que antes se consideraban incomprensibles. Pero lo más impactante no fue eso. Fue lo que ocurrió cuando estos sistemas fueron aplicados a inscripciones específicas que habían resistido todos los intentos de interpretación humana. En algunos casos, la inteligencia artificial no solo sugirió una traducción, sino que reconstruyó partes faltantes del texto con un nivel de coherencia que dejó a los investigadores sin palabras. Esto no significa que la IA entienda los jeroglíficos en el sentido humano, pero sí significa que es capaz de detectar patrones y relaciones que escapan a nuestra percepción. Y eso abre una posibilidad inquietante. Que durante siglos hemos estado mirando estos textos con una comprensión parcial, interpretando lo que podíamos, pero ignorando lo que no encajaba en nuestros modelos. Y ahora, una herramienta creada por nosotros está revelando que hay mucho más en esos símbolos de lo que creíamos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque no todos los investigadores están de acuerdo con estas interpretaciones. Algunos sostienen que la inteligencia artificial simplemente está generando correlaciones estadísticas, no significados reales. Otros argumentan que sin un contexto histórico claro, cualquier traducción debe ser tratada con cautela. Y sin embargo, incluso entre los más escépticos, hay un reconocimiento creciente de que estas herramientas están cambiando la forma en que abordamos el estudio de las lenguas antiguas.
Ya no se trata solo de lo que podemos descifrar manualmente, sino de lo que podemos inferir a partir de grandes volúmenes de datos. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. Si la inteligencia artificial puede encontrar patrones que los humanos no ven, ¿qué otras partes de la historia podrían estar esperando a ser reinterpretadas? Porque los jeroglíficos no son solo símbolos en piedra. Son registros de pensamiento, de creencias, de eventos, de decisiones. Son la voz de una civilización que, en muchos aspectos, aún no comprendemos completamente. Y si ahora tenemos una herramienta capaz de escuchar esa voz de una manera diferente, el impacto podría ser enorme. Pero también plantea un desafío. Porque interpretar el pasado no es solo una cuestión de traducir palabras. Es entender contextos, intenciones, significados culturales. Y en ese terreno, la inteligencia artificial aún depende de nosotros. De cómo la entrenamos, de los datos que le proporcionamos, de las interpretaciones que aceptamos o rechazamos. Así que mientras algunos celebran estos avances como una revolución, otros los ven como el comienzo de un debate mucho más profundo. Un debate sobre quién tiene la autoridad para interpretar la historia. Sobre qué significa realmente entender un texto antiguo. Y sobre hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en una máquina para reescribir partes de nuestro pasado. Pero independientemente de la posición que se adopte, hay algo que no se puede negar. Algo está cambiando. Y ese cambio podría llevarnos a descubrir aspectos del antiguo Egipto que han permanecido ocultos durante milenios. Porque si hay jeroglíficos que ningún humano ha podido leer y ahora una inteligencia artificial afirma haberlos descifrado, entonces tal vez estamos a punto de escuchar historias que nadie ha escuchado antes. A medida que la inteligencia artificial comenzó a aplicarse de forma más directa al estudio de los jeroglíficos, los resultados dejaron de ser simples curiosidades académicas y empezaron a generar un impacto real en la egiptología moderna. Lo que inicialmente era una herramienta experimental pasó a convertirse en un recurso cada vez más sofisticado, capaz de analizar miles de inscripciones en cuestión de segundos, cruzar datos de distintos periodos históricos y proponer interpretaciones que, en algunos casos, desafiaban directamente el conocimiento establecido. Uno de los desarrollos más importantes en este campo fue la creación de modelos entrenados específicamente para reconocer la complejidad del sistema jeroglífico. A diferencia de otros sistemas de escritura, los jeroglíficos no funcionan como un alfabeto lineal. Un mismo símbolo puede representar un sonido, una idea o un elemento determinativo que modifica el significado de otros signos. Esta ambigüedad ha sido, durante siglos, uno de los mayores obstáculos para los investigadores. Pero para la inteligencia artificial, esta complejidad no es necesariamente un problema. De hecho, es precisamente el tipo de estructura donde este tipo de sistemas puede destacar. Al analizar grandes volúmenes de datos, los modelos comenzaron a identificar patrones de uso que no eran evidentes para los humanos. Por ejemplo, detectaron que ciertos símbolos que se creían equivalentes en realidad se utilizaban en contextos distintos, lo que sugiere que podrían tener matices de significado que no habían sido considerados. También encontraron combinaciones recurrentes en textos fragmentados que permitían reconstruir partes faltantes con un nivel de precisión sorprendente. Pero quizás uno de los avances más llamativos fue la capacidad de la inteligencia artificial para trabajar con inscripciones dañadas o incompletas. Tradicionalmente, cuando un texto jeroglífico está fragmentado, los investigadores deben hacer suposiciones basadas en el contexto y en ejemplos similares. Este proceso, aunque riguroso, está limitado por la experiencia individual y por la disponibilidad de comparaciones adecuadas. La inteligencia artificial, en cambio, puede analizar miles de ejemplos similares en segundos, identificando patrones estadísticos que permiten inferir qué símbolos podrían haber estado presentes en las partes faltantes. Y en varios casos, estas reconstrucciones han sido posteriormente comparadas con fragmentos adicionales encontrados en excavaciones, mostrando una coincidencia que ha sorprendido incluso a los expertos más experimentados. Sin embargo, este avance no ha estado exento de controversia.
Uno de los principales debates gira en torno a la interpretación de los resultados generados por la inteligencia artificial. Porque aunque el sistema pueda sugerir una traducción o una reconstrucción, la decisión final sobre su validez sigue siendo humana. Y aquí es donde surgen las tensiones. Algunos egiptólogos consideran que estas herramientas son una extensión natural de los métodos tradicionales, una forma de ampliar nuestras capacidades analíticas. Otros, en cambio, temen que se esté otorgando demasiado peso a resultados que, en última instancia, se basan en probabilidades y no en comprensión real. Este debate se intensificó cuando algunos modelos comenzaron a proponer interpretaciones para textos que habían sido considerados indescifrables durante décadas. En ciertos casos, las traducciones sugeridas por la inteligencia artificial introducían conceptos que no encajaban completamente con la narrativa histórica conocida. Referencias a rituales poco documentados, variaciones en nombres de deidades, estructuras gramaticales que no seguían los patrones establecidos. Para algunos investigadores, esto era una señal de que el sistema estaba cometiendo errores. Para otros, era una indicación de que nuestra comprensión del antiguo Egipto podría estar incompleta. Y es precisamente esta posibilidad la que ha generado mayor interés en la comunidad científica. Porque si la inteligencia artificial está revelando patrones que no habíamos identificado, podría estar señalando áreas donde nuestro conocimiento es limitado o incluso incorrecto. Pero aceptar esta idea implica también estar dispuesto a revisar interpretaciones que han sido consideradas válidas durante generaciones. Y eso no es un proceso sencillo. A esto se suma otro factor importante: la calidad de los datos utilizados para entrenar los modelos. La inteligencia artificial aprende a partir de la información que se le proporciona. Si esa información contiene errores, inconsistencias o interpretaciones discutibles, el sistema puede replicar o incluso amplificar esos problemas. Por eso, uno de los mayores desafíos actuales es garantizar que las bases de datos utilizadas sean lo más precisas y completas posible. Esto implica no solo digitalizar textos, sino también revisarlos críticamente, comparar distintas interpretaciones y, en algunos casos, reevaluar traducciones anteriores. Pero a pesar de estos desafíos, el potencial de esta tecnología sigue siendo enorme. Porque más allá de las traducciones individuales, lo que realmente está cambiando es la forma en que abordamos el estudio de los jeroglíficos. Ya no se trata solo de analizar textos de manera aislada, sino de entenderlos como parte de un sistema complejo, interconectado, donde cada símbolo, cada combinación, cada variación tiene un lugar dentro de una red mucho más amplia. Y en ese tipo de análisis, la inteligencia artificial ofrece una ventaja significativa. Puede identificar relaciones a gran escala, detectar tendencias a lo largo del tiempo, comparar estilos entre distintas regiones y periodos. En otras palabras, puede ofrecernos una perspectiva que antes simplemente no era posible. Pero quizás lo más interesante de todo esto no es lo que la inteligencia artificial ya ha logrado, sino lo que podría lograr en el futuro. A medida que los modelos se vuelven más avanzados, que las bases de datos crecen, que las técnicas de análisis se refinan, es posible que lleguemos a un punto donde los jeroglíficos que hoy consideramos incomprensibles se conviertan en textos legibles, interpretables, integrables dentro de nuestra comprensión histórica. Y si eso ocurre, las implicaciones serán profundas. Porque cada nuevo texto descifrado es una nueva pieza del pasado que se revela. Una nueva historia que se cuenta. Una nueva perspectiva que se añade. Y en el caso del antiguo Egipto, donde tanto del conocimiento se ha perdido o fragmentado con el tiempo, cada una de esas piezas tiene el potencial de cambiar nuestra visión de toda una civilización. Pero incluso en este punto, es importante recordar que la inteligencia artificial no reemplaza al investigador humano. No sustituye el contexto, la interpretación cultural, el conocimiento histórico. Es una herramienta. Poderosa, sí, pero dependiente de cómo se utilice. Y eso significa que el futuro de este campo no estará definido solo por la tecnología, sino por la colaboración entre humanos y máquinas.
Una colaboración que, si se gestiona correctamente, podría llevarnos a descubrir aspectos del pasado que hasta ahora han permanecido fuera de nuestro alcance. Y es precisamente en esa frontera, entre lo conocido y lo desconocido, donde esta historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque estamos empezando a ver no solo lo que los antiguos egipcios escribieron, sino lo que durante siglos no pudimos entender. A medida que la inteligencia artificial comenzó a ofrecer interpretaciones cada vez más detalladas de los jeroglíficos, el impacto dejó de ser puramente técnico y pasó a convertirse en algo mucho más profundo, una posible reconfiguración de lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto. Porque cuando una herramienta es capaz de revelar patrones ocultos en textos que durante siglos fueron considerados incomprensibles, no solo está resolviendo un problema lingüístico, está abriendo la puerta a nuevas narrativas históricas. Y algunas de esas narrativas, según los primeros indicios, no encajan del todo con lo que hemos aceptado como verdad durante generaciones. Uno de los casos más discutidos en este contexto involucra inscripciones encontradas en templos secundarios y zonas periféricas, lejos de los grandes centros monumentales como Karnak o Luxor. Estos textos, muchas veces fragmentados o erosionados, habían sido catalogados como irrelevantes o demasiado incompletos para ser interpretados con precisión. Sin embargo, al ser analizados por modelos de inteligencia artificial, comenzaron a mostrar estructuras coherentes, secuencias repetitivas que sugerían la presencia de narrativas completas, aunque parcialmente perdidas. En algunos casos, las traducciones sugeridas apuntaban a rituales que no habían sido documentados en otras fuentes, o a variaciones en prácticas religiosas que indicaban una diversidad cultural más amplia de lo que se pensaba. Esto, por sí solo, ya es significativo. Pero lo que realmente ha generado debate es la aparición de términos y combinaciones simbólicas que no tienen equivalentes claros en el corpus conocido. Es decir, palabras o conceptos que no encajan dentro del sistema que creíamos comprender. Para algunos investigadores, esto es simplemente el resultado de errores en el modelo o de interpretaciones forzadas. Pero para otros, es una señal de que nuestro entendimiento del lenguaje jeroglífico podría estar incompleto. Que tal vez existen niveles de significado, usos contextuales o incluso variantes regionales que no han sido plenamente reconocidos. Y si eso es cierto, entonces estamos ante una situación en la que la inteligencia artificial no solo está ayudando a descifrar textos, sino que está revelando las limitaciones de nuestro propio conocimiento. Otro aspecto que ha cobrado relevancia es la capacidad de estos sistemas para comparar textos de diferentes épocas y detectar cambios sutiles en el uso del lenguaje. Esto ha permitido identificar evoluciones en la escritura jeroglífica que antes pasaban desapercibidas. Cambios en la forma en que se representan ciertos conceptos, variaciones en la estructura de las frases, incluso diferencias en la forma en que se describen eventos similares en distintos periodos. Este tipo de análisis no solo aporta información lingüística, sino también histórica. Porque el lenguaje refleja la forma en que una sociedad piensa, organiza su realidad, interpreta su entorno. Y si el lenguaje cambia, es probable que también lo haga la forma en que esa sociedad se entiende a sí misma. Pero quizás uno de los desarrollos más intrigantes en este campo tiene que ver con la reconstrucción de textos completamente perdidos. Utilizando modelos avanzados, algunos equipos han logrado generar versiones completas de inscripciones a partir de fragmentos mínimos. En estos casos, la inteligencia artificial no solo completa palabras o frases, sino que propone estructuras narrativas coherentes, basadas en patrones identificados en miles de textos similares. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto estas reconstrucciones reflejan el contenido original y hasta qué punto son una proyección basada en probabilidades? Porque aunque los resultados pueden ser impresionantes, siempre existe el riesgo de que estemos interpretando como historia algo que en realidad es una inferencia estadística. Y sin embargo, incluso con esta incertidumbre, el valor de estas herramientas es innegable. Porque permiten explorar posibilidades que antes simplemente no existían. Permiten formular hipótesis, identificar conexiones, abrir nuevas líneas de investigación.
Y en muchos casos, estas hipótesis pueden ser contrastadas con evidencia arqueológica adicional, lo que refuerza o refuta las interpretaciones propuestas. Pero más allá de los aspectos técnicos, hay una dimensión filosófica en todo esto que no puede ser ignorada. Porque estamos utilizando una tecnología moderna para interpretar textos antiguos, y eso implica una interacción entre dos formas de conocimiento separadas por miles de años. Por un lado, tenemos una civilización que desarrolló un sistema de escritura profundamente simbólico, cargado de significados culturales, religiosos y políticos. Por otro, tenemos algoritmos diseñados para encontrar patrones, optimizar resultados y generar predicciones. La pregunta es cómo se encuentran estos dos mundos. ¿Cómo se traduce un sistema de pensamiento humano en un conjunto de datos que una máquina puede procesar? ¿Y qué ocurre cuando esa máquina comienza a devolver resultados que no esperábamos? Algunos ven en esto una oportunidad única, una forma de ampliar nuestra comprensión del pasado utilizando herramientas que antes no existían. Otros, en cambio, advierten sobre los riesgos de depender demasiado de sistemas que, en última instancia, no tienen conciencia ni comprensión cultural. Y es en este punto donde el debate se vuelve más intenso. Porque no se trata solo de tecnología, sino de interpretación. De quién tiene la autoridad para decir qué significa un texto. De cómo validamos una traducción. De qué criterios utilizamos para aceptar o rechazar una hipótesis. Pero a pesar de estas tensiones, hay algo que parece claro. La inteligencia artificial ha introducido una nueva dimensión en el estudio de los jeroglíficos. Una dimensión que no reemplaza los métodos tradicionales, pero que los complementa de una manera poderosa. Y a medida que esta tecnología continúa desarrollándose, es probable que su influencia se extienda aún más. No solo en la egiptología, sino en el estudio de otras lenguas antiguas, en la interpretación de textos fragmentados, en la reconstrucción de narrativas históricas. Y eso nos lleva a una última reflexión en este punto. Tal vez, durante siglos, hemos estado viendo solo una parte de la historia. Interpretando lo que podíamos, ignorando lo que no entendíamos, construyendo una narrativa basada en fragmentos incompletos. Y ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, estamos empezando a llenar esos vacíos. No de forma perfecta, no sin errores, pero con una capacidad que antes no teníamos. Y eso significa que el pasado, tal como lo conocemos, podría estar a punto de cambiar. No porque la historia haya sido diferente, sino porque ahora tenemos nuevas herramientas para entenderla. Y lo que estamos empezando a descubrir podría ser solo el comienzo. A medida que llegamos al final de esta investigación, es inevitable detenerse y observar todo el panorama desde una perspectiva más amplia, porque lo que comenzó como un experimento tecnológico aplicado a textos antiguos ha evolucionado hacia algo mucho más significativo, una posible transformación en la forma en que interpretamos la historia misma. La idea de que la inteligencia artificial pueda descifrar jeroglíficos que ningún humano había logrado comprender no es solo un avance técnico, es un punto de inflexión. Durante siglos, la interpretación del antiguo Egipto ha estado en manos de expertos que, a través de años de estudio, han construido una narrativa basada en evidencias fragmentarias, comparaciones lingüísticas y reconstrucciones contextuales. Este proceso ha sido extraordinariamente riguroso, pero también inevitablemente limitado por la capacidad humana de procesar información. Ahora, con la intervención de sistemas capaces de analizar cantidades masivas de datos en tiempo récord, ese límite está empezando a desplazarse. Y con él, la posibilidad de descubrir aspectos del pasado que hasta ahora habían permanecido ocultos. Pero este cambio no ocurre en el vacío. Está acompañado de preguntas que van más allá de la egiptología y que tocan cuestiones fundamentales sobre el conocimiento, la interpretación y la confianza. Porque si una máquina puede ofrecer una traducción que parece coherente, que encaja con ciertos patrones, que incluso coincide con fragmentos conocidos, ¿qué criterios utilizamos para aceptarla como válida? ¿Basta con que tenga sentido dentro de un modelo estadístico o necesitamos algo más?
Estas preguntas no tienen respuestas simples, y es precisamente por eso que el debate sigue abierto. Algunos investigadores defienden una integración progresiva de la inteligencia artificial en los métodos tradicionales, utilizando sus resultados como una herramienta de apoyo, una forma de generar hipótesis que luego pueden ser verificadas mediante análisis más convencionales. Otros, en cambio, advierten sobre el riesgo de depender demasiado de sistemas que, aunque sofisticados, no tienen una comprensión real del contexto cultural en el que se produjeron los textos. Porque interpretar un jeroglífico no es solo traducir un símbolo, es entender lo que ese símbolo significaba para las personas que lo utilizaron, en su tiempo, en su entorno, dentro de su sistema de creencias. Y esa es una dimensión que, al menos por ahora, sigue siendo exclusivamente humana. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, el impacto de la inteligencia artificial ya es evidente. No solo ha permitido avanzar en la interpretación de textos específicos, sino que ha cambiado la forma en que se plantean las preguntas. Antes, los investigadores trabajaban con un conjunto limitado de ejemplos, buscando analogías, estableciendo conexiones manualmente. Ahora, es posible analizar miles de inscripciones de manera simultánea, identificar patrones a gran escala, detectar variaciones que antes pasaban desapercibidas. Esto no solo acelera el proceso, sino que amplía el campo de investigación. Permite explorar hipótesis que antes eran simplemente inviables por falta de tiempo o recursos. Pero quizás el aspecto más fascinante de todo esto es el potencial a largo plazo. Porque si la inteligencia artificial continúa desarrollándose al ritmo actual, es posible que en el futuro podamos reconstruir textos completos a partir de fragmentos mínimos, identificar autores o escuelas de escritura, incluso inferir intenciones o significados que hoy nos resultan inaccesibles. Y si eso ocurre, la forma en que entendemos el antiguo Egipto podría cambiar de manera radical. Podríamos descubrir nuevas narrativas, reinterpretar eventos conocidos, cuestionar suposiciones que hemos dado por sentadas durante décadas. Pero con ese potencial también viene una responsabilidad. La de utilizar estas herramientas de manera crítica, consciente, evitando caer en la tentación de aceptar resultados sin cuestionarlos. Porque la inteligencia artificial, por más avanzada que sea, sigue siendo una creación humana. Sus modelos reflejan los datos que se le proporcionan, las decisiones que se toman en su diseño, las interpretaciones que se consideran válidas. Y eso significa que sus resultados no son neutrales, sino el producto de un proceso que debe ser entendido y evaluado. En este sentido, el futuro del estudio de los jeroglíficos probablemente no estará dominado ni por humanos ni por máquinas, sino por la colaboración entre ambos. Una colaboración en la que la inteligencia artificial aporta capacidad de análisis, detección de patrones, velocidad de procesamiento, mientras que los investigadores humanos aportan contexto, interpretación, sentido crítico. Y es en esa combinación donde reside el verdadero potencial. Porque no se trata de reemplazar una forma de conocimiento por otra, sino de integrarlas para alcanzar una comprensión más completa. Pero incluso más allá de la egiptología, este caso plantea una cuestión que podría aplicarse a muchos otros campos. ¿Qué ocurre cuando una tecnología nos permite ver más allá de nuestras limitaciones tradicionales? ¿Cómo cambia nuestra relación con el conocimiento cuando ya no dependemos exclusivamente de nuestra capacidad individual para interpretarlo? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero sí indican que estamos entrando en una nueva etapa, una en la que la forma en que entendemos el pasado, y quizás también el presente, está siendo redefinida. Y en el caso específico de los jeroglíficos, esa redefinición podría llevarnos a escuchar voces que han estado en silencio durante miles de años. Voces que dejaron su huella en piedra, en templos, en tumbas, en objetos que han sobrevivido al paso del tiempo. Voces que, hasta ahora, solo podíamos entender parcialmente. Pero que ahora, gracias a una combinación de tecnología y conocimiento humano, podrían empezar a revelarse con mayor claridad. Y eso nos lleva a la última reflexión. Tal vez el verdadero descubrimiento no es que la inteligencia artificial pueda descifrar jeroglíficos que ningún humano podía leer.
Tal vez el verdadero descubrimiento es que aún hay mucho más por entender. Que la historia no es un conjunto cerrado de hechos, sino un proceso en constante evolución. Y que cada nueva herramienta, cada nueva perspectiva, cada nueva interpretación nos acerca un poco más a comprender no solo lo que ocurrió, sino cómo lo interpretamos. Porque al final, descifrar un jeroglífico no es solo traducir un símbolo. Es conectar con una mente del pasado. Y si ahora tenemos una nueva forma de hacerlo, entonces quizás estamos más cerca que nunca de entender lo que los antiguos egipcios realmente querían decir. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete. Porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos son incluso más perturbadores que este.